Hay personas que pasan la vida esperando que algo cambie para poder estar en paz. Esperan que cambie el trabajo, la salud, los demás, la suerte. Y mientras esperan, se desgastan. Ahora imagina a alguien que no podía cambiar nada, ni dónde vivía, ni lo que le hacían, ni siquiera qué pasaba con su propio cuerpo. Imagínalo viviendo así, sin poder decidir nada sobre su vida, y aún así aprendiendo a no vivir con miedo, a no dejar que la rabia lo destruyera, a no rendirse por dentro, aunque todo fuera en su contra. Si crees que tu malestar viene de lo que te ocurre, quédate, porque esta historia desmonta esa idea desde la raíz. Esa persona existió. Se llamó Epicteto y nació esclavo en el Imperio Romano. Epicteto nació alrededor del año 50 después de Cristo, en una región llamada Frigia. No sabemos el nombre de su madre ni el de su padre, no porque no fueran importantes, sino porque nadie se detenía a escribir la historia de quienes nacían esclavos. Desde el primer día, su vida estuvo marcada por una realidad simple y brutal. No decidía sobre sí mismo. No elegía dónde vivir, ni qué trabajo haría, ni qué podía pasarle a su cuerpo. Legalmente pertenecía a otra persona. Crecer así no te vuelve fuerte automáticamente. A muchas personas las rompe, pero Epicteto hizo algo distinto. Aprendió a observar, a callar, a mirar con atención lo que otros no miraban. Vio muy pronto algo que no encajaba con lo que el mundo decía. Muchas personas libres vivían llenas de miedo y algunas personas esclavizadas conservaban una calma extraña. Ahí se dio cuenta de algo esencial. No podía decidir lo que le ocurría, pero quizá sí cómo enfrentarlo. Siendo todavía joven, fue llevado a Roma. Roma era el centro del poder, pero también un lugar duro, desigual, violento. Allí pasó a servir a Epafrodito, un hombre influyente, cercano al emperador Nerón. Epafrodito tenía acceso a privilegios, educación y riqueza, pero vivía tenso, siempre alerta, siempre temiendo perder lo que tenía. Epicteto, desde abajo, vio algo con claridad. El poder no elimina el miedo, a menudo lo multiplica. En ese contexto ocurrió algo decisivo. Epafrodito permitió que Epicteto asistiera a las clases del filósofo Musonio Rufo. No lo hizo por compasión, sino por conveniencia. Un esclavo instruido era más útil. Pero para Epicteto aquello no fue un adorno intelectual, fue supervivencia. Allí escuchó una idea que empezó a ordenarlo todo. Hay cosas que no dependen de ti y hay algo que nadie puede gobernar por ti, tu forma de pensar. Epicteto no estudió filosofía para destacar ni para discutir. La necesitaba para no quebrarse. Mientras otras personas escuchaban aquellas enseñanzas como palabras interesantes, él las probaba cada día en su propia vida. Cada orden injusta, cada humillación, cada golpe al orgullo. La filosofía para él no era teoría, era una forma de mantenerse en pie por dentro, cuando todo empujaba a derrumbarse. Durante su esclavitud, sufrió una agresión grave que le dañó la pierna para siempre. En la Roma antigua, una lesión así no era solo dolor físico, era una marca social, un recordatorio constante de vulnerabilidad. Epicteto no negó el dolor, ni lo disfrazó, pero entendió algo que se convirtió en el eje de todo su pensamiento. El dolor puede ser inevitable, pero el sufrimiento añadido no lo es.
el cuerpo puede ser dominado, la mente no necesariamente. De esa experiencia nace una de sus ideas más conocidas. No nos perturban las cosas que nos suceden, sino lo que pensamos sobre ellas. No como una frase bonita, sino como una constatación dura. Epicteto había comprobado que resistirse mentalmente a lo inevitable solo empeora el daño. Aceptar no era rendirse, era dejar de pelear con lo que no dependía de él. Con el tiempo obtuvo la libertad legal. Ya no pertenecía a nadie, pero su forma de vivir apenas cambió. Siguió siendo austero, sencillo, atento, no porque despreciara la vida, sino porque había comprendido que depender demasiado de algo es una forma sutil de esclavitud. Eligió necesitar poco para no volver a estar encadenado, ni siquiera por sus propios deseos. Comenzó a enseñar en Roma, no desde una cátedra solemne, sino desde la conversación directa, a veces incómoda. Hablaba a jóvenes ricos, a personas con poder, a quienes buscaban seguridad, y les repetía una idea que no resultaba agradable de escuchar. Divide tu vida en dos partes, lo que depende de ti y lo que no. Tus juicios, tus decisiones, tus valores dependen de ti. La fama, el cuerpo, la salud, la opinión ajena, no. Lo que decía Epicteto no atraía a todo el mundo. No era agradable escuchar que tu manera de vivir también era tu responsabilidad. Algunas personas bajaban la mirada, se levantaban y se marchaban en silencio. Otras se quedaban quietas, como si algo dentro les dijera: no te vayas, aquí hay una verdad. Entre quienes se quedaron había un joven atento y disciplinado llamado Arriano de Nicomedia. Arriano no llegó buscando frases inspiradoras, llegó buscando una forma de vivir sin engañarse. Durante años lo escuchó con atención, apuntó lo que decía y cómo, con pocas palabras, dejaba sin excusas a quien tenía delante. Epicteto nunca quiso escribir libros. Creía que las ideas solo valen cuando se viven, no cuando se guardan en textos. Pero Arriano comprendió que aquellas enseñanzas no podían perderse. Durante años fue anotando lo que escuchaba en sus clases: preguntas reales, respuestas directas, ejemplos de la vida diaria. De ahí nacieron los discursos, tal como se daban en el aula, sin adornos ni teoría innecesaria. Con el tiempo, Arriano reunió lo esencial en un texto más breve, el Enquiridión. No era un libro para leer una vez, sino para tener a mano cuando la vida se torcía. No buscaba tranquilizar a nadie, buscaba aclarar la mente. Y por eso siguió leyéndose durante siglos, en palacios, en campamentos y en la vida cotidiana de mucha gente. En un momento dado, el emperador Domiciano decidió expulsar a los filósofos de Roma. No confiaba en ellos. Pensaba que hacían pensar demasiado a la gente. Epicteto tuvo que marcharse. Perdió el lugar donde enseñaba, la vida que había construido y la estabilidad que por fin tenía. Y no se quejó. Se instaló en Nicópolis, en Grecia, y allí empezó de nuevo, desde cero. Fundó una escuela sencilla, sin lujos. No prometía una vida sin problemas. Prometía aprender a mantenerse firme cuando la vida se complica. Con el tiempo, personas de todo el imperio viajaban hasta allí para escucharlo, no porque ofreciera consuelo fácil, sino porque hablaba con claridad, sin exagerar y sin engañar a nadie.
Durante muchos años vivió solo, no por rechazo al amor, sino porque había aprendido a no depender de nada que pudiera perder. Había pasado la vida entera entrenándose en eso y no estaba dispuesto a cambiarlo cuando el tiempo empezó a pesar. Con los años, cuando el cuerpo ya no respondía igual y el paso y el caminar se volvían más lentos, aceptó algo que antes no había necesitado. Abrió su casa a un niño huérfano, no para moldearlo ni imponerle una forma de ser, sino para cuidarlo. Y en esa etapa final de su vida no estuvo completamente solo. Compartió su casa y sus días con una mujer, no por miedo a la soledad ni por necesidad, sino por la decisión tranquila de acompañarse. Vivían juntos, conversaban, salían a pasear sin prisa. Cada cual conservaba su espacio, su carácter y su silencio. Quienes lo conocieron entonces decían que hablaba poco, observaba, escuchaba, y cuando decía algo era breve y directo. No daba largos consejos. La gente aprendía simplemente viéndolo vivir. Amó sin aferrarse, cuidó sin imponer, aceptó el paso del tiempo sin quejarse. La vejez no lo volvió amargo ni indulgente, lo volvió coherente. Murió anciano, en calma, no porque la vida hubiera sido amable con él, sino porque hacía tiempo que había dejado de exigirle que lo fuera. Quienes estuvieron cerca en sus últimos días decían que no mostraba inquietud. El cuerpo se apagaba despacio, pero la mente permanecía clara. No hablaba de la muerte como una tragedia, sino como de algo que llega cuando tiene que llegar. No se lamentó por lo que perdía, no reclamó más tiempo, no se aferró a nada. Había pasado la vida entera entrenándose para ese momento. Aceptar lo que no depende de uno y responder con dignidad a lo que sí. Hasta el final mantuvo la misma actitud que había enseñado durante años. Observaba, escuchaba y cuando decía algo era simple y directo. Quejarse no cambiaba nada. Temer lo inevitable solo añadía sufrimiento. Murió como había vivido, sin dramatizar, sin engañarse, con la serenidad de quien sabe que no todo estaba en sus manos y que eso, lejos de ser una derrota, había sido siempre su mayor libertad. Y aquí es donde su historia deja de ser solo pasado y se vuelve presente. Porque Epicteto no te pide que controles la vida, te pide algo más difícil y más importante, que controles tu juicio. Te pide que mires con honestidad qué cosas dependen de ti y cuáles no. Que no entregues tu paz a lo que no puedes cambiar. Que no vivas reaccionando siempre del mismo modo. Que entrenes tu mente con la misma constancia con la que entrenas el cuerpo. Epicteto no prometió que la vida sería justa, nunca lo hizo. Prometió algo mejor, que podías volverte fuerte por dentro. No ofreció consuelo permanente, ofreció responsabilidad. La responsabilidad de elegir cómo respondes cuando la vida aprieta. Y por eso su enseñanza sigue viva, porque no adormece, despierta. Si alguien que nació esclavo, que fue golpeado, que aprendió a vivir con el dolor y que fue expulsado de todo lo que conocía, pudo aún así vivir con dignidad y calma, entonces la pregunta ya no es para él, es para ti, es para mí. ¿Qué estamos permitiendo hoy que nos quite la tranquilidad, cuando sí podemos elegir cómo reaccionar? Tal vez no puedas controlar lo que ocurre, pero siempre puedes elegir cómo lo enfrentas. No controles la vida, gobierna tu mente. Ahí empieza la libertad,
Ahí empieza el verdadero poder. Ese es el legado de Epicteto y ese es el camino que recorremos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Estoicos al Poder.